Buenos días. Nosotros somos estudiantes del grupo C de la materia de cálculo diferencial. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Tatiana Montaguano, el compañero Gustavo Zarango, la compañera Yarit Zamora y el compañero Leighton Wong. Y hoy vamos a presentar el tema de límites trigonométricos y continuidad de funciones. ¿Qué es un límite? Un límite estudia el comportamiento de una función cuando una variable se acerca a un valor determinado. No importa si llega exactamente a este punto, sino que el valor se aproxime. Tenemos un ejemplo, que cuando x se acerca a A, la función se aproxima a él. Límites trigonométricos. Los límites trigonométricos involucran a funciones como seno, coseno y tangente. Dos límites importantes son el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. El límite de 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 0. Estos límites son muy utilizados en el área como la ingeniería, la informática, telecomunicaciones y modelos matemáticos. Continuidad de funciones. Una función es continua cuando puede dibujarse sin levantar el lápiz de papel. Para que una función sea continua, debe cumplir tres condiciones. Primero, la función debe estar definida en este punto. Debe existir el límite. El límite debe ser igual al valor de la función. Si ésta cumple estas tres condiciones, la función es continua. Funciones discontinuas. Cuando no se cumplen las condiciones anteriores, aparecen las discontinuidades. Las principales son hueco o red movible. Existe un vacío en la gráfica. Salto. Los límites laterales son diferentes. Asíntota. Infinita. La función crece o disminuye sin límites. En conclusión, los límites permiten analizar cómo se comporta una función cuando una variable se aproxima a un valor, mientras que la continuidad nos ayuda a saber si la función presenta interrupciones. Ambos conceptos son fundamentales en el cálculo y tiene aplicaciones en muchas áreas de la vida real. A continuación, mi compañero Zarango. Hola con todos, mi nombre es Gustavo y soy el integrante número 2. A mí me corresponde explicar un ejercicio aplicando una de las reglas principales dentro del tema de límites trigonométricos. Como podemos ver en la diapositiva, existen dos límites: límite notable del seno, límite notable del coseno. El límite notable del seno establece que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Aquí pues la clave es el argumento del seno. El denominador sean exactamente iguales en el segundo límite notable del coseno, donde el límite de 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0 da como resultado 0. Para la resolución de nuestro ejercicio nos enfocaremos en la primera regla, que es el límite notable del seno. El problema planteado es el límite cuando x tiende a 0 de seno de 5 sobre 3x. Si evaluamos directamente el 0, en la variable nos topamos con una indeterminación de 0 sobre 0. Bueno, empecemos. Primero, separamos el número 3 que está en el denominador, sacándolo del límite como una constante. De esta forma nos queda un tercio, multiplicando al límite de seno de 5x sobre x. Segundo, como la regla exige que el denominador sea idéntico, el argumento del seno aplicamos un artificio matemático, multiplicando por 5 tanto el numerador como el denominador. Paso número 3. Reorganizamos los términos sacando el 5 del numerador. Ahora tenemos la fracción de 5 tercios multiplicando al límite del seno de 5x sobre 5x. Finalmente, al lograr que el argumento y el denominador sean iguales, aplicando el límite notablemente que aplicamos al inicio, por lo que toda esta expresión se convierte en un 1. Multiplicamos 5 tercios por 1 y obtenemos nuestro resultado final, que es 5 tercios. Es todo en base a mi participación. Muchas gracias y pues le doy paso a mi siguiente compañera.
Continuando con el tema de los límites trigonométricos, es importante conocer algunas identidades trigonométricas que nos ayudarán durante el procedimiento. Estas identidades permiten transformar una función trigonométrica en otra equivalente, facilitando la simplificación de expresiones y la resolución de límites. El objetivo de estas identidades es hacer que los límites sean más fáciles de resolver. Por esta razón, antes de aplicar cualquier procedimiento, es necesario identificar cuál de ellas se adapta mejor al ejercicio planteado. A continuación, aplicaremos una de estas entidades en el siguiente ejercicio. Resolución de un ejercicio mediante identidades trigonométricas. En este ejercicio observamos que aparece una tangente en el numerador y un seno en el denominador. Como estamos trabajando con una tabla, con la tabla de identidades trigonométricas, lo primero que debemos hacer es buscar una identidad que nos ayude a transformar la tangente. Entonces, la entidad que vamos a usar es la siguiente: la tangente de x igual seno de x sobre coseno de x. Como en el ejercicio no tenemos tangente de x, sino tangente 3x, vamos a reemplazar esa x de la fórmula por 3x. Entonces nos queda de la siguiente manera. Aquí pues nos queda una fracción sobre otra expresión y pues para resolverla nosotros vamos a aplicar la regla de fracciones, que es conocida como extremos con extremos y medios con medios. Entonces, en la parte de arriba nosotros tenemos seno 3x sobre coseno 3x. Y en la parte de abajo solo tenemos seno 3x. Entonces aquí es donde se puede entender que hay un 1 debajo de seno 3x. Entonces, al aplicar el extremo con extremo y medio con medio, nos queda el siguiente resultado. Después observamos que seno 3x aparece tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, por esta razón vamos a simplificarlo porque es un factor común. Entonces, cancelamos seno de 3x tanto arriba y abajo. Y nos queda límite de x tiende a 0, 1 sobre coseno de 3x. Bueno, ahora que ya simplificamos la expresión, sí podemos sustituir directamente el valor al que tiende x, que es 0. Entonces, nos quedaría 1 sobre coseno 3 por 0. Y aquí hacemos la multiplicación y nos va a quedar 1 sobre coseno de 0. Entonces, nosotros tenemos que recordar que coseno de 0 es igual a 1. Entonces, nos queda 1 sobre 1 igual a 1. Entonces, el resultado del límite es 1. A continuación, mi compañero. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Rito Leonel Boncharezo y voy a explicar el tema de continuidad de una función. Como un ejemplo que podemos dar, no sé si alguna vez han jugado un videojuego donde el personaje avanza por el camino sin saltar. Bueno, pues hoy veremos cuando una función puede recorrerse sin levantar el lápiz del papel. Bien, y bienvenidos al mundo de los límites trigonométricos y la continuidad. Bueno, ¿qué es una continuidad? Se puede decir que una función es continua cuando podemos dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Matemáticamente, una función es continua en un punto cuando se cumplen tres condiciones. Bueno, como podemos ver, una de esas es mostrando que podemos mostrar esta función que es límite de x igual a, o sea que el límite que cuando el límite tiende a, en este ejemplo podemos ver con f de x se convierte en f igual a. Bueno, esto significa que el valor al que se acerca la función debe ser exactamente igual al valor del que toma la función en este punto. Como un ejemplo de ejercicio de continuidad, podemos determinar si la función es continua en x igual 2. Bueno, como podemos ver aquí atrás, en el fondo, podemos ver que f de x igual a x al cuadrado más 1. Podemos comenzar reemplazando la x por el valor ya antes mencionado. Primero calculamos el valor de la función en el punto que nos piden. Bueno, como segundo paso es el calcular el límite. Ahora volviendo con la ecuación normal de límite de x que tiende a 2, tenemos a x al cuadrado más 1 que es igual a 5. Ahora podemos observar que el valor toma la función cuando x se acerca a 2.
Como para comparar en este punto, podemos ver que cuando el límite de x tiende a 2 es igual a f de x igual a f2, teniendo en cuenta que ya se reemplazó el valor. Como ambos valores son iguales a 5, las condiciones de continuidad se cumplen. Bueno, esa es la parte de continuidad de funciones. Bueno, como conclusión, después de analizar la función, comprobamos que el límite de existe y es igual al valor de la función de x igual 2, por lo tanto, la función es continua. Eso significa que podemos dibujarlo sin interrumpir y sin saltos. Es como el ejemplo que les pude mencionar al principio. O sea, por ejemplo, cuando uno, no sé si han visto los videojuegos que tipo Pac-Man y 2D, que solo tienes que avanzar, no se puede saltar y no se puede interactuar. Eso podemos dar un ejemplo de límites continuos. Es como que si usted dibujara en un solo trazo. Bueno, muchas gracias.